Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAB. Daniel Biglietti. La nostalgia de mi tierra, de mi campo, el de otro tiempo, me anda siempre por las sienes. La nostalgia de mi tierra me anda siempre por las sienes y se me asienta en el pecho. A veces es nube y pájaro, a veces galope y eco, a esa majada, a esa tropa. Bueno, gracias por estar en la radio de la universidad, estimado Daniel. Es un gusto y además de tenerte en la Argentina, es bueno. Cómo no, sobre todo que he tenido algunas pausas en el contacto con este país tan querido y tan hermano, y me gusta compartir alegrías, porque en una época nos tocaba compartir unas profundas penas. Bueno, es hora de poder ir construyendo algo más, a pesar de que sea difícil la tarea siempre de la construcción de un camino nuevo para nuestros países. No quiero caer en la retórica, pero creo que vale la pena volver y volver con lo que yo hago, que más que nada es cantar, expresar sentimientos, memoria, paisajes, algunas imaginaciones que tienen que tener lugar también en la canción, ¿no? Sí. A veces con los viejos maestros nuestros de la radio, con algún desprecio, se referían, si el tipo venía de Uruguay, decían el cantor rioplatense, ¿no? Poco para no decirle uruguayo, sobre todo en el rubro tanguero. Pero hay una entidad rioplatense, sin duda alguna, hay una cantidad de vasos comunicantes extraordinarios, ¿no? Claro, claro, y sobre todo que en el pasado hay algo que desborda los límites de un río y de una concepción geográfico-histórica, y es el pensamiento artiguista, que había imaginado otra territorialidad para el proyecto, y que por eso cuando uno anda por ciertas provincias argentinas, respira una memoria artiguista. Sí. Está ahí latente, ¿no? Desde Entre los abuelos, ríos, los por padres, ejemplo, en la zona mesopotámica. Exacto. Sin duda alguna, ¿no? Incluso hasta el idioma, si es que uno se me permite esta digresión, ¿no? Hasta el lenguaje, otra armonía, digamos, otra oxigenación en el idioma, ¿no? Pero después, en el paso del tiempo, bueno, con los mapas que la historia impuso, nos transformamos en lo que nos transformamos, ustedes en argentinos, nosotros en uruguayos, y hemos ido conviviendo en las buenas y en las malas, y muy cercanos, ¿no? Sí. Además, idiomáticamente, culturalmente, claro, más cercano que con el hermano Brasil, donde hemos ido aprendiendo el portugués o portuñol a través de cosas tan maravillosas como las canciones de mi amigo Chico Buarque, o tantas otras obras, pero donde el contacto nunca ha podido ser tan fluido. Aquí un uruguayo en Argentina es uno más, y un argentino en Uruguay también. Y además hay millones de familias binacionales, también hay que decirlo esto, ¿no? Por supuesto. Sin duda. Hablando de familia, la historia, por no ir mucho más allá de los tiempos, pero vos naciste en una casa con música. Sí, claro, yo nací en un lugar donde no sé si había música, pero era el hospital militar, cosa que a veces sorprende, porque mi padre era coronel, bueno, en ese momento era un simple joven alférez, supongo. Hizo carrera militar, a mí me tocó nacer ahí por esa situación del destino, pero siempre aclaro rápidamente que mi padre fue cofundador del Frente Amplio, fue un militar progresista que se retiró a tiempo del malón siniestro que venía. Claro. Conocí a todos esos colegas que después fueron fascistas inveterados, pero tomó otro destino. Incluso, como era guitarrista y folclorólogo de alma, era militar porque la familia en aquellas épocas a veces no podía distribuir el destino de muchos hijos varones y les daba ese camino. Pero en realidad, vocacionalmente era guitarrista, folclorólogo, publicó
trabajos que han circulado en la Argentina, un libro que se llama Origen e Historia de la Guitarra, otro que es una versión novelada de la vida de un matrero, anterior a Martín Aquino, el Clinudo, Alejandro Rodríguez, y bueno, y otros trabajos especializados sobre el folclore uruguayo. ¿Nacido dónde el viejo? Mi viejo en Montevideo. Montevideo. Montevideo de un padre que era carnicero en el barrio de La Unión. Lo mandaba a repartir carne a mi padre, jovencito, que se escapaba, tenía poca disciplina, y bueno, y por ahí empuñaba la guitarra, que su padre también lo hacía en las horas que no estaba en la carnicería. Yo no lo conocía. Autodidacta, imagina uno, ¿no? En esos sí, años, un poco, sí. Posiblemente, ¿no? Yo no lo conocía a mi abuelo, a ninguno de mis dos abuelos, porque el otro polo de mi familia, con mis padres divorciados cuando yo tenía 5 años, es el de la familia Indart, que hace poco Paco Ibáñez me decía, hijo de madre vasca, me decía, Indart viene de la palabra Indarrián, que es fuerza. Bueno, era un pueblo diferente, era por el lado de mi padre y este abuelo carnicero, la historia era del Partido Nacional, del Partido Blanco. Por el lado de mi abuelo de Fraiventos, en ese caso, Indart, era del Partido Colorado. Claro. Él tenía mucho interés en la música, en la cultura, bueno, era un poco el prohombre del Fraiventos de la época, y por eso guió a mi madre, Lida Indart, pianista muy conocida en su momento, que extraño mucho, por supuesto, se nos fue, la guió a estudiar piano, a realizarse así, ¿no? Y aún en ese escenario, digamos, de cuartel, ¿sonaba música en casa? Lo que pasa es que no era propiamente de cuartel, fue muy poco tiempo, los pocos años que ellos estuvieron juntos, y después ya me voy a vivir con mi madre, y ahí el piano es permanente en casa. Claro. Un tío que también, José Indart, que era pianista nocturno, y es estos pianistas que hacen todo, que hacen los arreglos, que recibía artistas argentinos, brasileños, y hacía los arreglos para la radio. En esa época la radio reinaba, ¿verdad? Y entonces estaban las fonoplateas, y allí este tío también funcionaba. Quiere decir que yo tenía, por el lado materno, 2 polos, mi madre con el piano clásico, y mi tío José Indart con el piano popular, jazzístico, tanguero, folclorizante. Él abarcaba todos los géneros. Y por el lado de mi padre, a quien yo visitaba regularmente, a veces en los cuarteles, por su trabajo, tenía la influencia de la guitarra, de la relación con el campo, del conocimiento del folclore, cosa que me ayudó mucho. Se produjo una síntesis muy particular entre una base muy sólida, ¿no? Una base muy sólida para sacarlo a Biglietti. Me han preguntado varias persónicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas, ay, qué preguntica más infantílica. Solo un pituquico la formulárica, pa' mis adéntricos yo comentárica. Perfiles en la UNDAD. Daniel Biglietti. Su obra adquiere un carácter radical, de fuerte contenido social y de izquierda, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica. En el marco de represión de los movimientos de izquierda que precedió al golpe de Estado cívico-militar de 1973, Biglietti expresó en 1972. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por nombres como Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar y Oscar Niemeyer. En 1973 comienza su exilio en Argentina, que después continuará en Francia, país donde vivió por 11 años. Durante el exilio, retrae su capacidad de composición. Todas las canciones de entonces solo se publican a su regreso, en un disco grabado en vivo, no por casualidad, titulado Trabajo de hormiga. No obstante, continúa un intenso trabajo periodístico y radiofónico y, sobre todo, recorre el mundo en giras musicales solidarias, llevando su canto y denunciando la dictadura en el Uruguay y en varios países de Latinoamérica. Señor fiscalico, lo que yo cantico es una respuestica a una preguntica de unos graciosicos.
Perfiles en la UNDAB. Daniel Biglietti. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual. Cielito, cielo que sí, con muchachos donde quiera. Mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se aplaza la primavera. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será. Hay una búsqueda paralela a la música de dónde ocupar ideológicamente a Biglietti en esos primeros tiempos de arranque musical, de joven. No, yo creo que contribuyó en cierto modo a que yo fuera tomando una conciencia lenta de ciertas cosas que en principio mi familia en los orígenes no me transmitía, porque eran familiares muy tradicionales en un comienzo. Yo creo que me influyó algunos discos que me regalaba mi padre, pero también de artistas que mi madre elogiaba por su lado, como nada menos que Atahualpa Yupanqui, ¿no? Claro. En aquellos viejísimos discos rompibles, frágiles, en los cuales yo empecé a escuchar Camino del Indio, y bueno, y a través de mi padre, la influencia de toda la lectura que tenía que ver con lo indígena en América Latina, él hacía un culto de todo eso, en un país donde los indígenas habían sido muy exterminados, como en el caso nuestro, Claro. donde no había ciertas sobrevivencias que sí existen en otros países, ¿no? Donde hay una Bolivia con un presidente indígena, que es un hecho extraordinario, ¿no? Bueno, todo eso fue evolucionando, influyéndome, formando una pequeña idea de lo que era América Latina, a la vez que yo convivía con el impresionismo de Debussy, de Ravel, escuchaba toda esa música, hasta que irrumpe, ya saltando un poco en el tiempo y saltando las primeras influencias del folclorismo argentino, que tuvo una fuerte presencia en Uruguay. Estamos hablando de los años 60, el nuevo cancionero. Llegando, mordiendo, los 50 y picos, claro. Ajá. Donde ya en Uruguay habían fundadores de algo que no tenía etiqueta, pero que era muy importante, como la figura del payador Carlos Molina, un payador anarquista. Alguna vez Juan Gelman definió su país, o sea, la Argentina, como el país donde Carlos Molina, payador anarquista, fue detenido cuando estaba cantando unas décimas de homenaje al Che que había caído. Así definía Gelman la Argentina. Fíjate la importancia que le daba a Carlos Molina. Bueno, Carlos Molina por decir un nombre, otra gente como Rubén Lena, Víctor Lima, que fueron fuente de inspiración para el dúo Los Olimareños, queridos amigos, hasta ahora trabajan cada cual por su lado, pero han sido muy importantes. La influencia a través de un Zampayo, que desde Paysandú tenía un contacto muy fluido con todo el litoral del que hablábamos hace un momento, en Argentina. Sí. Y bueno, y fue surgiendo Alfredo Citarrosa, fue surgiendo José Carvajal desde Juan Lacase, en el departamento de Colonia, muy vecino para ustedes también. Son unas cuadras en el río, ¿no? Exacto. Y bueno, toda esa influencia argentina generó estas voces que estoy nombrando, entre las cuales yo también, por eso en nuestros primeros discos, de algunos de los que nombré, hay zambas con Z, entiéndase bien, ¿no? Sí. Cuando la zamba no era clasificable como uruguaya. Pero bueno, yo creo que también esas compartimentaciones se saltean, ¿no? Yo creo que las fronteras político-geográficas se dispersan cuando entra a funcionar lo cultural, y las culturas no precisan visa para cruzar para cruzar de un país a otro. Luego, claro. Entonces la milonga no pide permiso para imponer su estilo uruguayo en Argentina, como la samba argentina no pide permiso para ser cantada en Uruguay, o el candombe cruza y viene a Argentina, donde empiezan a hacer un fenómeno posterior también en relación con el carnaval y ese tipo de música. Bueno, ¿no? además es la base de sustentación estética para llevar el pensamiento, ¿no? Claro. De estos poetas que estás nombrando. Y hay un hecho determinante que viene de lo político, lo social, lo histórico, que es en el 59 la Revolución Cubana. Claro. Eso es un impacto muy fuerte para todos, para mí también, y ahí es que empiezan a hacer un cancionero. Yo empecé a cantar en público en el 57, que sí que ya ando a los 60 años de camino, pero en las primeras canciones había sobre todo canciones amatorias, canciones paisajistas, que bueno, tenían un valor determinado que yo no puedo juzgar,
pero no me arrepiento de haber hecho eso o alguna vez seguir haciéndolo, ¿no? Ujú. No me encierro en un género. Pero evidentemente ahí se marca mucho lo que es el testimonio, la canción testimonial, lo social, lo de protesta, los términos abundan, inundan todo y a veces hasta lo esquematizan mucho. Yo prefiero hablar a veces de canciones humanas, Ujú. parafraseando al peruano César Vallejo cuando escribió sus maravillosos poemas humanos, ¿no? Ujú. Y entonces ahí entra toda esa dosis de humanidad que es confrontación de la pobreza frente al rigor de la riqueza y el crimen de la riqueza, como alguna vez dijo Eduardo Galeano, no hay ninguna riqueza que sea inocente, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y allí es que aflora una canción en el 61 que se llama Canción para mi América, que aquí es, yo creo que el que la escuchó fue sobre todo Matus, Oscar Matus, y se la pasó a Mercedes, en ese Claro. entonces su pareja. Claro. Mercedes comienza a cantarla. Ujú. Y por esa vía, si nos remitimos a mi relación con Argentina, porque si no, esto es como Cuéntame tu vida, aquella película, ¿no? Sí, sí, claro. Es la puerta de entrada a Argentina, porque yo vengo a través de gentes amigas que conozco en un balneario en La Paloma, en Rocha, Sí, argentinos jóvenes que Sí, se sí. interesan por mi cancionero. Uno después se va a volver productor y editor, el otro es un viejo amigo siempre permanente, Omar Glesser, el doctor Omar Glesser, Ujú. el productor que va a fundar más adelante un disco aquí para eludir el cerco de las transnacionales, un sello que se llamó América Nueva, Ujú. ha sido y es Fidel Lerner. A través de esas dos figuras de Argentina yo logro una inserción aquí y voy un día a escuchar en el legendario Teatro Pairó, un teatro pequeño, como tú recuerdas Sí, seguramente, sí, pero generador de mucha influencia cultural. sí, sí. Voy a escuchar a Mercedes Sosa, que se entera que ahí está el autor de Canción para mi América, que para muchos la conocen con la primera frase de la canción, Dale tu mano al indio, Ujú. y entonces me invita a subir al escenario y me introduce de alguna manera en el Claro, porque vos circuito llegás público. como autor entonces, ¿no? Estás entrando te entra tu obra primero que vos, en todo caso. Claro, yo entro a cantar con el tercer disco, Canciones Ajá. para el Hombre Nuevo. Ujú. Es la época de la dictadura de Onganía. Es un poco extraño que yo pueda venir, pero entro de una manera muy discreta, no hubo demasiado ruido, y estoy cantando canciones como la propia canción del Hombre Nuevo, que tenía que ver directamente con este argentino de todos, que es el Che, ¿no? El Che Guevara. Y bueno, y así me voy penetrando por la vía de Mercedes, por la vía de otras canciones. También ella cantó Negrita Martina, otra Ajá, canción sí, mía. sí, sí. Bueno, y otras figuras de Argentina que en el paso del tiempo van a ir sumándome a su repertorio. Pero yo ya empiezo a cantar directamente las canciones y a ser conocido como eso que a Yupanqui el término no le gustaba, pero es práctico, como cantautor. Cantautor, sí, es cierto, es cierto. Pero define bien y describe. Daniel, en el estilo musical del uruguayo, me atrevo a preguntar por Citarrosa acá en el medio, Sí. hay como una suerte de crítica a una presunta falta de alegría en la narrativa de esas canciones. Yo creo que eso es una especie de cosa que ha circulado que a mí me parece bastante superflua. Yo me acuerdo que el propio Yupanqui alguna vez me contó que un político reaccionario argentino, que los hay, ¿no? Apareció en su vida y le reclamó un día en un mano a mano, le dijo, pero usted ¿por qué canta estas cosas tan tristes? ¿Qué le pasa a Yupanqui? Y Yupanqui le contestó, mire, si usted me puede crear un mundo justo, lleno de plenitud, donde la gente sea lo más igual posible, no recortada, pero donde haya un sistema de igualdad, de justicia, yo le puedo cantar cosas muy alegres, que además a veces canto. Creo que está todo dicho, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. pero por otro lado es totalmente relativo, porque alguna vez Aide Santa María, la gran luchadora cubana, manejaba un concepto muy inteligente. Decía, ¿qué es alegría y qué es tristeza? ¿Cuál es la frontera que divide esos dos sentimientos? Es que no se abrazan, es que no conviven, en que no se necesitan para sobrevivir unos y otros o para seguir avanzando, ¿no? La tristeza esperemos que no avance, pero de alguna manera tiene que convivir con otros sentimientos, ¿no?
Cuando hay tristeza por lo que nos ha pasado, por los seres que hemos perdido, por los desaparecidos, ¿quién puede reprochar que haya así tristeza? ¿Y quién puede negar que desaparecieron porque buscaban la alegría? Entonces, esas fronteras son muy relativas. Yo creo que en géneros musicales, además, es tanta la cantidad de música que hacer una clasificación de ese tipo sería extenuante, y otra palabra que empieza igual con EX, no, con ES, estéril. Ajá, está muy bien. Estaba pensando mientras te escuchaba que hay como una suerte de comunión de la alegría cuando el cantautor, para tomar el término, comparte con el público y hace solidario ese reparto entre los que lo escuchan, ¿no? Ahí hay una comunión de alegría, sin duda alguna. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y acá en Argentina, cuando yo recorro en particular las provincias, pero también lo siento en Buenos Aires, pero cuando he estado en Córdoba, en Tucumán, en Santiago... No, me equivoqué, en Santiago nunca estuve. Estuve muchas veces bailando las danzas de los discos de los hermanos Ábalos, que son de Santiago, sí, sí. Claro. Pero bueno, tantas otras partes. He estado en Neuquén, he estado en Trelew, un lugar emblemático de la Argentina por su historia, ¿no? He estado también en toda la zona de Resistencia, en fin, sería una larga descripción, Santa Fe, Rosario, bueno. Cuando recorro las provincias, subrayo las provincias, pero también a veces ocurre en Buenos Aires, en muchos momentos que yo tomo algún ritmo que se vincula con la chacarera o con el gato lo compartimos con los uruguayos, la chacarera es muy próxima, es hermoso cómo la gente participa palmeando, y como alguna vez me pasó, ahora se me escapa dónde, pero me pasó que salieron a bailar. En los pasillos del teatro, salieron gente a bailar. Sí, sí. Eso es algo, una comunión, que es lo que tú aludías, más allá de todo lo que significan las ideas. Sí, sí, por supuesto. Obvio que está latente en mi trabajo, pero también es una comunión hasta física, porosa, ¿no? Que la gente participe así vivamente de lo que uno hace. Y me pasó en Mendoza, que es un lugar que no nombré, donde, por cierto, hay un periodista muy inquieto ahí que siempre aporta sus opiniones, Julio Rudman. Sí. Que me guió mucho por Mendoza. Sí, sí. Ahí estuve, como no me acuerdo el nombre del director de la radio ahí, que tenía un familiar desaparecido, pero también gente muy fraterna. Cuando me introdujeron en Mendoza, en el momento de dar el concierto en el auditorio, creo que era de auditorio de la radio, puede ser, un auditorio muy grande. Resulta que yo empecé recordando algunas cosas de Cuyo, de la época de los trovadores de Cuyo, de Antonio Tormo, que para mí fue un ídolo, en tanto que mientras Yupanqui me enseñaba a pensar la canción, Tormo me influía al hecho físico de cantar, ¿no? Claro, y en la radio popular, ¿no? Directo de Claro Tormo, que ¿no? sí, claro que sí. Entonces empecé a contar eso en Mendoza y empecé a cantar algunos ejemplos. También iniciaba a veces recordando algunos de esos temas que nos influyeron. Ahora no lo hago porque estoy cuidando la voz por mi trabajo. Esas cosas, ¿no? Misarapos, claro. Misarapos, que tenía un corte muy así protestatario en la letra, una letra tremendista, una letra tremendista que rima con anarquista. En Perfiles, conversamos con Daniel Biglietti. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Purisito mío, lugar de madreselvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. En Perfiles, conversamos con Daniel Biglietti. Yo nací en Jacinto Vera. ¿Qué barrio Jacinto Vera? Ranchos de lata por fuera y por dentro de madera. Bueno, hay un vínculo que
que se produce más fuerte, o estoy equivocado, corregime, entre uruguayos en el exilio que en el mismo Uruguay, ¿no? Historias con Mario Benedetti, con Eduardo Sí. Galeano, son más de encontrarse y producir cosas interesantes afuera que lamentablemente en el Uruguay, ¿no? Nos pasó que si bien nos conocíamos a través del semanario Marcha, porque bueno, tanto Benedetti como Eduardo escribían regularmente allí, yo empecé a colaborar con unos artículos de música cuando ocurrió la muerte de Violeta Parra, que justamente se cumplen 50 años de esa partida que ella decidió, y ahora 100 de su nacimiento en poco tiempo. Allí esa convivencia en Brecha y en actos del Frente Amplio compartíamos nuestro afecto por ese movimiento, ¿no? Sin embargo, no hicimos tareas concretas, y cuando nos encontramos en el exilio, primero fue con Eduardo Galeano en Francia. Él estaba viviendo en Barcelona, yo en Francia, y entonces ahí se produce una invitación al Festival de Nancy, que era un festival de teatro muy conocido, a cada uno por su lado. Y ahí decidimos mezclarnos, decimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Allí nació la experiencia que repetimos en varios lados con Eduardo Galeano. Se conoce quizá menos que la de Benedetti porque no la llevamos al disco. Sí, sí. Y no se repitió tantas veces. Claro, y él hablaba y vos cantabas. Claro, él decía textos suyos, generalmente de libros que estaba escribiendo en ese momento, y buscábamos conexiones con canciones mías anteriores o presentes, y así nació esa experiencia. Alguna vez hicimos un recital en una iglesia en París con textos de presos políticos uruguayos que llegaban, no había nombres concretos, era todo clandestino, salían en hojillas de fumar, ¿no? En aquella época tan tremenda, eran ejercicios de resistencia y sobre todo eran poemas hermosos. Entonces él los leía, yo cantaba algunos, cantaba otras canciones. Esa fue la experiencia con Eduardo. Después me encuentro con Mario Benedetti en La Habana. Me encuentro, esto ya es el año 70, lo anterior es 76, 77. En el 78 me encuentro con Mario en La Habana y nos llega una invitación a cada uno por su lado para ir a México a cantar en un acto en la facultad que se llama, la sala se llama Netzahualcóyotl, en la universidad, en la UNAM, donde se nos pedía que él leyera poemas por su lado y a mí por mi lado dar un recital de música. Y ahí empezamos a charlar como amigos en La Habana y nos acordamos de una luchadora paraguaya, entre tantas cosas que pusimos al día, tuvimos que poner alguna cosa penosa como la pérdida de Soledad Barret, que había sido una paraguaya secuestrada siendo muy jovencita y viviendo en Montevideo, exiliada. Había sido secuestrada por una banda fascista. En aquel Uruguay aparentemente idílico habían ciertos gérmenes de cosas muy reaccionarias. Y entonces la quisieron obligar a gritar «Viva Hitler» y «Abajo Fidel». Y como ella se negó, le marcaron en sus piernas una cruz gamada, una cruz esvástica nazi. No le pudieron marcar la conciencia, claro. Y ella siguió luchando toda su vida hasta que cayó luchando contra dictaduras, en ese caso como la de Brasil, en Recife. Nos recordamos a Soledad y Mario me dijo, tengo un poema, te lo voy a leer. Me lo leyó y yo tenía una canción, se la canté, y entonces ahí se nos ocurrió, ¿y por qué no hacemos algo mezclando esto? Y a partir de eso, para no hacerlo como un hecho aislado, se nos ocurrieron otros vínculos. Un poema sobre Roque Dalton suyo, una canción mía que se llamaba Daltónica, y otras combinaciones. Y ahí nació lo que se llamó después en disco A Dos Voces. Y en muchos conciertos, que hicimos incluso acá en el Gran Rex. Sí, ya en Argentina y ya en democracia, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya, claro. Ya en estos últimos 30 años y pico. Y él cuando vuelve, yo volví a Uruguay en el 84, el 1 de septiembre, Mario llega poco tiempo después, y hicimos el recital en una sala de la avenida 18 de Julio, la 18, como dicen ustedes, y se interrumpió el tráfico de tanta gente que fue, y aquel concierto se volvió, de alguna manera, el abrazo de bienvenida a Mario. No puedo evitar, en la cita del exilio, preguntarte por estos tiempos de movimientos pendulares que tienen nuestros países, lo que llamamos patria grande, ¿no? Estas idas y vueltas donde parece que por ahí aflorara un horizonte con un sol en favor de los pueblos y por allí en el nubarrón de nuevo, ¿no? Claro. Como estamos hoy, ¿no? Más o menos. Sí, el péndulo es una imagen posible, sí. Esos temblores de tierra, temblores de historia que van ocurriendo. Cómo ahora hay una preocupación tan concentrada desde los poderes metropolitanos, desde el poder mundial, poder escrito con mayúscula, subrayado en negrilla. Está todo concentrado en demonizar, por ejemplo, a Venezuela, pero sin embargo se olvida lo que ha pasado
en Brasil, se olvida lo que ha pasado en Honduras, se olvida lo que está pasando en Haití, un país sufriente en medio del silencio, incluso intervenido por tropas supuestamente para ayudar, cuando sabemos que han llevado mucha desgracia a Haití. Hace poco hicimos un acto de Sostén Haití en Montevideo con la presencia de un cantante muy valioso, Kep. Y bueno, pero el poder funciona. El péndulo tiene una cámara de televisión colgada y un micrófono colgado y una impresora colgada y envía millones y millones de informes sesgados. Es un péndulo informativo. Entonces es terrible porque termina intentando ahorcar la verdad. Y tenemos que evitar que se ahorque la verdad, como ha pasado tantas veces en la historia. Ha tenido un costo muy alto eso y puede volverlo a tener, pero tenemos que impedir que ocurra eso, ¿no? Hay que seguir insistiendo con la verdad de los hechos, con que cuando se habla de armas químicas en Irak hay una tremenda mentira que como se devela a posteriori, después queda en la bruma, por ejemplo, pero hay que aprender esas lecciones. Ahora, yo no soy un politólogo, no podemos nosotros determinar que la opinión pública cambie, pero si hay una labor que yo creo que ejercemos en común, de opinión, de circulación, de formas educativas diversas, yo creo que es esa, de insistir en la necesidad de decir la verdad, de hacer circular la verdad, en oposición a esa maquinaria enorme que de todas maneras no va a poder vencer a la larga, porque en cosas espantosas se ha pasado por el mundo y el mundo ha seguido adelante. Y bueno, como se pueda seguir avanzando hacia eso que buscamos. ¿Cómo se llama? No sé, se llama un horizonte de justicia, de compañerismo humano, que hoy está en crisis en muchos lados. Sí. ¿No? Pues esa definición, aquí está dando, por suerte, radicado y dando clases aquí Fernando Buenabad, que es mexicano, que es filósofo, que habla en estos tiempos del plan Cóndor mediático. Seguro, seguro. Es una buena imagen, lo he visto eso porque leo información. Es muy interesante ver cómo se replica esto en todo el continente, ese poder que es el poder real, el poder fáctico, con tanta capacidad de fuego, ¿no? Claro, para colonizar, para desvirtuar. Además que todo lo que ocurrió, no quiero hablar de que siga ocurriendo, pero en fin, todo lo que ocurrió concretamente en nuestras comarcas con la represión, hace que el cóndor sea un ave doméstica frente a lo que hicieron. Bueno, es un símbolo, ¿no? El cóndor. Pero es terrible lo que hicieron y tenían donde inspirarse, porque se inspiran en el pasado nazi. Hay una comunidad de espíritu con todo eso, que ahora se empieza a percibir porque también en el viejo mundo renacen esos proyectos, ¿no? Esos proyectos, esas cosas increíbles que van apareciendo, cabezas rapadas, amenazas a los extranjeros, desprecio sea a los judíos, a los comunistas, a los anarquistas, a los homosexuales, a todo el problema de género, cómo se demoniza todo eso también. En ese sentido, hablando de cosas positivas, hubo una marcha muy grande contra los crímenes y las agresiones contra la mujer en Montevideo, que se habrán enterado, que fue muy grande, y que yo creo que tiene que abrazarse con la lucha por los desaparecidos, con la memoria por los desaparecidos. Son causas comunes, cada una en su dimensión, pero tienen que abrazarse. Claro, porque sostienen el mismo comportamiento social, en definitiva, es la falta de respeto por el otro. Exacto. Por la alteridad, por el otro, por lo diverso, por lo que no es igual. Bueno, y eso está cundiendo ahora en tantas partes que es preocupante. ¿Qué cosas enriquece el exilio, si es que el exilio produce algún tipo de riqueza? Más que nada espiritualmente, hablemos un poco de ese lugar, ¿no? Volvemos a las clasificaciones, tristeza, alegría, en el exilio, búsqueda, descubrimiento, nostalgia, pena, todo mezclado, ¿verdad? Porque así como extrañábamos nuestras comarcas, había que seguir adelante. En mi caso yo trataba de descubrir lo que se pudiera, encontrar gentes que valían y aprender, siempre hay algo para aprender de los demás, ¿no? Entonces encontré figuras que recuerdo como, por poner algo fuera de la música, Jean-Louis Barrault, un actor francés histórico, en cuyo teatro me tocó actuar, y yo quería difundir en mi concierto, grabado con una luz tenue en un momento dado, un poema salido de las prisiones. Esto fue antes de lo de que después hice con Galeano. Y entonces le pedí a Jean-Louis Barrault, después de saludarlo, recordar Montevideo, él muy claramente, el Teatro Solís, sus temporadas, le digo, me gustaría si algún actor joven o alguna actriz joven, porque no me pasaba por imaginación molestarlo a él, pudiera grabar
un poema que ha salido de la calle. Me dijo, a ver, muéstremelo. Bueno, se lo mostré, lo leyó ahí de pie junto a mí y me dice, moi-même, yo mismo. Yo mismo. Lindo gesto, ¿verdad? Se Sí, lo grabamos y prueba la solidaridad que hubo en Francia, como en Alemania, como en Suecia, como en España, como en México, como en Costa Rica, como en tantas partes, como en Venezuela mismo, Ujú. etcétera, con las causas nuestras, ¿no? Sí, claro. Y eso fue muy importante descubrirlo. En el terreno también de lo cultural, Heinrich Böll, el autor de Opiniones de un payaso en Alemania, que en un momento que yo estaba sin pasaporte, porque la embajada fascista uruguaya no me lo renovaba, Ujú. me organizó una posibilidad de tener un documento europeo en un momento dado. Bueno, ese fue Heinrich Böll, Ajá. el autor de aquel texto con el que se hizo una película muy importante, El honor perdido de Katharina Blum. Ajá. Bueno, y en materia de música, bueno, encontrarse con Pete Seeger, un norteamericano, Sí. para romper también esa clasificación. Hay en Norteamérica gentes estupendas, como sabemos, Sí, claro. y hay gentes compañeras y entrañables, así Ujú. como hay argentinos y uruguayos que mejor no nombrar. Pero bueno, ahí Pete Seeger fue para mí muy, muy importante y viví un par de días en su cabaña cerca del río Hudson, Ujú. junto a su compañera, japonesa por cierto. Bueno, y otros encuentros, Phil Ochs, ¿Qué le hizo a Guantanamera, Pete otro- Seeger? otro ¿Qué cantante le norteamericano. puso? ¿Le puso música? ¿Le ya corrigió? te lo cuento. Otro cantor que no quiero olvidar, Phil Ochs, menos conocido, Ajá. que también después tuvo un final trágico, pero fue muy importante en la época de la guerra de Vietnam. Ajá. Fue un sostenedor de la resistencia a la guerra. Pete Seeger, a lo que me preguntabas de Guantanamera, es el que difunde Guantanamera. Ajá. Guantanamera es un tema musical de Joséito Fernández, Sí. un trovador cubano, sobre el conocido poema del libro Versos Sencillos de José Martí. Martí, claro. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, bueno, etcétera. Esa canción circula, hay una versión un poco como de que es anónima, Ujú. alguien la transcribe en Estados Unidos, un músico angulo, un músico cubano muy valioso, hace una transcripción de eso, esto llega a manos de Pete Seeger, y en su momento Pete Seeger viaja a Cuba y abraza a Joséito Fernández en la definitiva clarificación de que él lo que era intérprete, Ujú. que la canción era de la autoría de Joséito, a quien yo conocí también, Ajá. un guajiro vestido de blanco, parecía un Quijote con un sombrero de paja. Allá en el 67 lo conocí. En ese festival de la canción protesta, permitíme decir que fue un crisol de comunicación, porque Ujú. ahí nos encontramos gentes de América Latina, de Europa, de África, de Asia, hasta vietnamitas había ahí. Ujú. De Argentina había poca gente, pero muy valiosa, porque estaba en pleno la dictadura acá, Claro. 67. Sí, sí. De Brasil también muy pocos. De Argentina tuve la sorpresa de conocer a Ramón Ayala. Ujú. En esa El Mensú. en esa etapa éramos todos jóvenes. Sí, sí. Él había llegado, no sé cómo, logró Ujú. llegar allí y cantar. Y bueno, y entre nosotros estaba Carlos Molina, los Olimareños, Alfredo Citarrosa, Aníbal Zampayo, una cantidad de uruguayos. Entre los chilenos, y esto es un recuerdo para Ángel Parra, que le hemos perdido ahora, estaba Ángel, Isabel, Ujú. que llegaban a Cuba, yo había estado con ellos tiempo antes y conociendo a Violeta, llegaban a Cuba a pocos meses de la partida de Violeta Parra. Bueno, eso fue una digresión. Pero bueno, es que en estos años de tanto 60 años cantando y dando vueltas, uno va a hablar de una hojita, después habla de una rama, Sí, y claro. cuando quiere acordar está hablando de un tronco, Y el y bosque si se aparece. descuida empieza a hablar, ¿verdad? Es difícil. Antes te cantaba Vidalita. Daniel Biglietti. Perfiles en la UNDAB. Apronta el piquito, Vidalita, para la pelea y volvete al... Daniel Biglietti. En Perfiles en la UNDAB. Porque tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Hay un
un lugar común, que es el de la comunicación, del cantor, del letrista, Sí. y el hombre que decide en algún momento acercarse al micrófono desde el punto de vista de la radio, que también es un tema Es que cierto. te interesa, ¿no? Y ahí te conocí, claro, porque Hace unos años ya. me acuerdo claramente, sí, me recordábamos hoy que era en el 2002, Ajá. entro a Radio Nacional, había hecho una experiencia previa, en realidad mi trabajo de radio empezó como locutor en el SODRE, el equivalente de lo que sería aquí RNA. Radio Nacional, claro. Pero el SODRE es un conglomerado, teatro, Sobre sinfónica, Servicio ballet, Oriental de Radiodifusión Eléctrica, servicio ¿no? oficial. Oficial. Está lindo Oficial. lo de oriental. A mí me gustaba más Sí. oriental, mira, me Ya no, convencí. ya no se usa más el término SODRE Ajá. prácticamente ahora. Son entes más separados, pero en ese momento era todo junto. Y entonces yo trabajo allí como locutor y después, en un momento dado, empiezo a hacer algún ejercicio, algún programa breve en alguna radio, incluso con seudónimos, ya la situación estaba un poco difícil. Cuando me exilio, empiezo a hacer programas desde París, que mando, en esa época no había correo electrónico, no había nada, había que mandar todo por Cassette. tren o por ómnibus. Claro. Sí. Mandar las cintas a una radio popular, se llamaba. Era una radio española, en pleno Franco, una radio de un sector de la iglesia, pero que allí era progresista. Ajá, mira. Y entonces yo mandaba una vez por semana ese programa, que se llamaba La Música del Tercer Mundo, Ajá. en esa época. Y después abro lo de tímpano en Radio Nacional de España, a través de una radio muy inquieta de las filiales que tienen, que tenía repetición en muchos lados, bueno, como Radio Nacional acá, Sí. que era Radio 3. Ajá. En Radio 3 hago un programa semanal que ya pasa a llamarse Tímpano. Y bueno, y eso después se instala en Uruguay, se difunde en Cuba, se difunde en tantas partes, en México, en Chile y aquí en Argentina, en Radio Belgrano en un momento dado, a través de un contacto con Jorge Sivak, que a su vez hacía un programa allí de charlas y me vincula con Radio Belgrano, LR3, Radio Belgrano. LR3, sí, señor. Así como yo me acordaba de LR1, LRX y LRX1, Radio del Mundo de Buenos Aires, Claro. en Maipú 555. Me acuerdo todo de memoria. Las LRX 1, 2 y 3 eran las ondas Las ondas cortas, Sí, porque, sí. porque era una época muy radial en mi infancia y yo escuchaba mucha radio argentina. Me gustaba más la radio argentina en ese momento que la uruguaya, era más sobria en el decir, ¿no? Había algo que me gustaba mucho. Bueno, A mí me gustaban mucho las radio uruguayas, los relatores de fútbol uruguayo. sí, Carlos Solé, por Carlos ejemplo. Solé, No, sí, sí. a mí me gustó mucho todo lo uruguayo. Si no me van a expatriar si yo No, sigo. no, está bien, pero hay un intercambio. Hoy son tantas las Sí. radios en el aire que no se puede a veces... No, y además hemos tenido tantas figuras que han ido de un lado a otro de la Sí, frontera. claro, sí, sí. Lo ni que, hablar. lo que ha sido acá una China Zorrilla, Sí, claro. lo que ha seguido siendo después Víctor Hugo Morales. En fin, siempre hay gente que vinculan las orillas. ¿Y cuánta gente nos ha llegado de ustedes allá? Sí, Cosas sí. maravillosas. Desde ¿no? luego, Hoy sí. te nombraba los Ábalos, te nombraba a Tormo, te nombraba el propio Yupanqui cuando iba. Y ahora siguen llegando figuras como Liliana Herrero, Teresa Parodi, Víctor Heredia, León Gieco, en fin, hay gente que van allá y que Sí, nosotros sí. recibimos con mucho Como en cariño. casa, claro, como, Sí, como lo que somos, ¿no? por Realmente. supuesto, por supuesto. Más por o menos la supuesto. misma historia. Hay una experiencia que yo ahora te lo di, pero porque pensé que no lo tenías digital, que son los programas en la Deutsche Welle, en La Voz de Alemania. Esa Exactamente. experiencia, contame un poquito, ¿cómo llegaste a hacer un Eso programa fue ahí? muy lindo porque fue a través de un querido amigo, dos queridos amigos, César y Graciela Salsamendi, uruguayos que vivían en la ciudad de Colonia, y entonces que además fueron los que influyeron también en ese contacto con Heinrich Böll, Ajá. para lo que te contaba antes. Sí, Y en un momento dado, como yo tenía que, aparte de los actos solidarios que recorría muchos lugares cantando contra la dictadura en Uruguay, contra la dictadura en Chile y después contra la dictadura en Argentina, yo tenía que vivir, tenía que también hacer mi trabajo profesional. claro. Y en Alemania ese fue un sustento también, la radio. Y entonces ese vínculo con La Voz de Alemania, que eran programas en castellano, y yo escribía los libretos, yo mismo creo que los leía en la época, y así difundía música latinoamericana. Música conocida, pero también alguna música nueva, ¿no? También daba charlas aisladas en algunos lugares. Pero sobre- además me parece que por afinidad tuviste suerte de encontrarte para entrevistar con muchos Claro. hombres y mujeres de la música, ¿no? Sí, siempre me he complicado la vida en ese sentido, porque el cantor, que tendría que estar en capilla, cuidándose, cuidando la voz, cuidando no cansarse, porque tiene un recital, etcétera, siempre yo me bifurco y encuentro a alguien y quiero grabarlo o filmarlo, porque he hecho también
televisión. He hecho un Sí. ciclo que se llama Párpado. Yo pregunto a los presentes utilizando la frase inicial de mi canción A Desalambrar, pero usándola en el sentido yo pregunto, ¿no?, a los Claro. presentes. Y bueno, esa experiencia Párpado ha salido también acá en Argentina Ujú. en Canal Encuentro. En Encuentro, sí. Espero retomarla en algún momento. Esperemos que sobreviva Canal Encuentro, digo yo, con todo. Tantas cosas tenemos temor, que esperar, ¿no? tantas cosas tenemos que esperar que sobrevivan, ¿no? Ujú. Es tremendo. En esta época, además de, encima de todo, los problemas locales que puedan haber, de los trompetazos internacionales. Sí, ¿no? claro. Estos claro. trompetazos que no se sabe dónde terminan, ¿no? Y qué locura, ¿no? El mundo, ponerlo en vilo por estas personalidades, estos personajes y todo ese soporte, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay una industria militar destinada a seguir haciendo negocios con el dolor y la muerte, ¿no? Tremenda. No ha cambiado este mundo tremendo, en ese aspecto. Tremendo. Y los nombres de las situaciones, Irak, Afganistán, van cambiando, pero hay una Bueno, y permanencia. además, muertes de segunda, como las de Siria, Daniel, que Terrible. que son más graves y que desaparecen de la prensa, desaparecen de los medios, O aparecen en la prensa en las versiones o trampeadas. justificándolas, Trampeadas, claro. claro. Desde luego. ¿Qué saldo dejan estos 60 años para el cantor, para el hombre que anda recorriendo el planeta con esa... Estoy lleno de deudas. Ajá. Ese es el saldo. Ajá. Estoy lleno de ¿Es un deudas. saldo negativo? No, No, lleno de efectos. deudas en el sentido de que han pasado tantas cosas terribles y lo poquito que puede hacer una canción, lo poquito que puede aportar, yo soy consciente de eso y siempre lo subrayo, porque hay quien piensa, pero usted, porque van a cambiar el mundo con una canción. No, yo quiero que tengan claro que jamás pensamos, yo creo que los compañeros de Camino tampoco, en eso. En esa cosa un poco delirante. No, la canción es un producto cultural, forma parte de todo un aparato que muchas veces es perseguido, censurado, yo diría casi la mayor parte del tiempo, controlado, reprimido, y que sin embargo insiste en hacer circular ideas, sentimientos que tienen la entrada prohibida al oxígeno ambiente. Entonces, en tiempos de anhidrido carbónico que se multiplican en tantas partes, yo creo que es una labor que hay que continuar, hay que seguir haciendo. De manera que en ese sentido estoy lleno de deudas. ¿Cuánto tengo que hacer todavía para responder al esfuerzo de la gente que luchó, que dio la vida, que fue torturada? Y sobre todo darse cuenta de que nada de eso fue en vano. Y decirlo es fácil, pero es muy complejo a asumir eso, porque se está hablando en medio del recuerdo de gente que pasaron cosas terribles. Yo ni siquiera sé si estarían de acuerdo con lo que yo digo. Pero yo creo que de alguna manera me parece que nada fue en vano, que no hay que arrepentirse, que fueron luchas que tuvieron un sentido muy, muy, muy profundo, muy, muy humano, muy entero y que merecen nuestro respeto, nuestra memoria, la memoria de las madres, de todo lo que han hecho acá familiares, que para mí, familiares en muchas partes del mundo y en mí mismo son el gobierno ético. Los familiares de los desaparecidos son una suerte de gobierno ético, ¿no? Sí. Y bueno, eso hace que, por eso te decía en sentido figurado, mis deudas. Nunca terminaré de saldar esas deudas, nunca terminaremos de saldar las deudas. Claro. ¿Cuántas canciones merece lo que estamos aludiendo? Claro, infinitas. Pero de todas maneras, déjamelo trasladarlo al tema de los medios. Hay como una suerte de proceso narrativo, informativo, contra agenda. A pesar de que la nota en el diario hegemónico sea una cosa más snob que para profundizar, aquel reportaje que con honrosas excepciones algunos colegas te hacen y otros no tanto, permiten sin embargo que ese proceso contra agenda, esa que instalan y que en el día a día parece que tuviéramos la obligación de recorrer, ustedes la han logrado romper, felizmente. Algo se ha logrado, algo se ha logrado. No, sin duda, algo se ha logrado. Pero yo creo que hay que tener conciencia de todo lo que falta y bueno, lo que falta no cabe en mi existencia biológica. Tiene que continuar, tiene que seguir. Hay relevos, hay nueva gente que se va acercando, que va haciendo cultura, música, periodismo y bueno, y hay que seguir pensando que todo es posible. Está muy todo alineado para el mismo lado en el caso del poder, pero el otro día, este tiempo, están cumpliendo 40 años muchas cosas en la Argentina, 40 años del golpe más cruento el año pasado, y este año está cumpliendo 40 años, por ejemplo, las madres. El otro día, hablando con Eve, me decía que, y lo dijo en estas obras, que la búsqueda de los hijos ha llegado a un feliz término porque ya hay hijos que han recibido ese mandato de la lucha, del reconocimiento y la reivindicación de aquellos luchadores, superando
Claro. el dolor y recuperando ese testimonio para seguir en ese trabajo de lucha que no ha tenido claudicaciones en 40 años. Por eso yo te decía que para mí es un referente, ¿no? Que son el gobierno ético, más allá de cada línea. Yo en ese sentido, allá hay un dicho en Uruguay cuando te enfrentas a un dilema de decir, yo argentino. Entonces yo lo doy vuelta y cuando estoy aquí y empiezan ciertos dilemas o discusiones o líneas desde el punto de vista de todo esto que estamos nombrando, yo digo yo uruguayo. Yo apoyo, digamos, genéricamente todo lo que tiene que ver con la memoria y bueno, y las discrepancias, los ajustes, todas las cosas que pasan en cualquier grupo humano, las dejo para los argentinos. Pero para mí es una referencia, intocable, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que hay tanto punto en común que habría que privilegiar ese punto en común primero y dejar lo otro como una suerte de hojarasca, porque el adversario o el enemigo la tiene mucho más claro que nosotros en el campo popular, ¿no? Seguro. Esa es la realidad. Bueno, maestro Biglietti, está bien dicho maestro porque anduvo por la carpa, por los maestros. Juan Carlos Paz, el compositor argentino, yo no sé lo que votaba Juan Carlos Paz exactamente, pero fue un compositor muy valioso. E instaló una cosa humorística muy linda que entre los músicos en Uruguay, amigos como Corión Aronian, Graciela Parasquevaídi, la compositora que ahora hemos perdido, y otros, la hemos instalado. Entonces cuando a veces alguien nos dice maestro, recurrimos a la respuesta que daba Juan Carlos Paz hace mucho tiempo. Más maestro será usted. Gracias, Muchísimas Daniel. Gracias. Gracias por estar en la radio. Muchísimas gracias. Perfiles en la UNDAD. Daniel Biglietti. Su obra adquiere un carácter radical, de fuerte contenido social y de izquierda, con letras asociadas a las luchas populares en Uruguay y en Latinoamérica. Ha sido interpretada por cantantes de diversas nacionalidades como Víctor Jara, Amparo Ochoa, Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Ali Primera, Mercedes Sosa, Chabela Vargas y Soledad Bravo, entre muchos otros. En el marco de represión de los movimientos de izquierda que precedió al golpe de Estado cívico-militar de 1973, Biglietti expresó en 1972. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por nombres como Jean-Paul Sartre, François Mitterrand, Julio Cortázar y Oscar Niemeyer. En 1973 comienza su exilio en Argentina, que después continuará en Francia, país donde vivió por 11 años. Durante el exilio, retrae su capacidad de composición. Todas las canciones de entonces solo se publican a su regreso, en un disco grabado en vivo, no por casualidad, titulado Trabajo de hormiga. No obstante, continúa un intenso trabajo periodístico y radiofónico y, sobre todo, recorre el mundo en giras musicales solidarias, llevando su canto y denunciando la dictadura en el Uruguay y en varios países de Latinoamérica. Su exilio termina con su regreso a Montevideo el 1 de septiembre de 1984, donde es recibido por miles de personas. Desde entonces, edita y reedita numerosos trabajos, entre los que se destaca en particular el titulado A dos voces con Mario Benedetti en 1985, reflejo discográfico de numerosos recitales realizados junto al gran poeta uruguayo durante el exilio compartido por ambos. Los extranjeros son otros. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.